¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa No al esoterismo y la superstición. Desde los albores de la humanidad hizo acto de presencia la serpiente antigua, que es como se le reconoce al diablo, a Satanás, al engañador, y con él se inició aquella ciencia del bien y del mal, de cuyas ramas surgió esta ciencia oculta que persigue los mismos fines que les vendía el demonio a nuestros primeros padres. Mentiras que van a morir. Dios bien sabe que el día que coman de ese árbol van a ser como dioses, van a ser semejantes a él. Y actualmente, con la estudio de las ciencias ocultas, lo que se busca es una cosa similar. ¿Para qué quieres a Dios? Tú mismo puedes ser un manipulador mediante esta ciencia de los elementos del universo. Bástate a ti mismo, serás semejante a Dios. Se sigue repitiendo el pecado y el hombre, queriendo resolver los problemas de su existencia, vuelve a recurrir al origen de sus males. Vamos pues, como en cada uno de estos programas, a abordar todas las implicaciones que tiene el apartarse del amor de Dios. Este día en cabina, el padre Humberto Casillas, al que saludamos. Buenos días, padre. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Y el padre Elías Morales Enríquez, al que también saludamos. Buenos días, padre. Muy buenos días. Y pues le cedemos la palabra a los padres que nos acompañan para que nos empiecen a dar pie a lo que vamos a revisar el día de hoy. Uno de los pecados contra Dios, y sobre todo en la materia pues de las cosas de la superstición, va en contra del primer mandamiento, en el que nosotros nos pide el Señor que le amemos con todo el corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Jesucristo resumió los deberes del hombre para con Dios en estas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por eso estas palabras siguen inmediatamente a la llamada solemne que dice aquel texto del Deuteronomio: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es único. Y si Dios nos amó primero, el amor de Dios único es recordado en la primera de las 10 palabras. Por eso los mandamientos dan de una manera explícita a continuación esa respuesta de amor que el hombre está llamado a dar a su Dios. Y recordando un poco aquellos textos que dice: yo el Señor soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay en abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni le darás culto. Está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Por eso estos textos que hemos escuchado vamos a ir como poco a poco desglosando el significado y lo que el Señor pide a través de una vida de verdad, de oración, de entrega y de adoración en el único culto al Dios verdadero. Iniciando con aquel trozo del texto: adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Por eso Dios se da a conocer recordando su acción todopoderosa, bondadosa, liberadora en la historia de aquel a quien se dirige. Dice el texto: yo te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre. La primera palabra pues contiene el primer mandamiento de la ley: adorarás al Señor tu Dios y le servirás. No vayáis en pos de otros dioses, dice el texto del Deuteronomio. Y la primera llamada y la justa exigencia de Dios consiste en que el hombre lo acoja y lo adore. Por eso dice: escucha, Israel. Es el primer mandamiento. El hombre tiene que aprender a tener su corazón abierto, a depositar en él la palabra de Dios, la exigencia de Dios, la vida de Dios. Y dice la primera carta de San Juan en el capítulo 5, versos 18 al 19: sabemos que todo el que es engendrado de Dios no peca, sino aquel que fue engendrado de Dios le guarda, y sobre él nada puede el maligno. Pues sabemos que nosotros somos de Dios, en tanto que el mundo entero está bajo el maligno. Quiero aclarar, o más bien pues apoyar aquí lo que está diciendo el padre.
Haz al Señor tu Dios, es el primer mandamiento, que es adorar. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar es reconocer a Dios como Creador y Salvador, Señor y Dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto, dice Jesús citando el Deuteronomio en capítulo 6, versículo 13. Adorar es dar reconocimiento con respeto y sumisión absolutos, la nada de la criatura que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho en ella grandes cosas, el que es santo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, lo libera de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Precisamente todo el campo de esoterismo y ocultismo es un campo donde se aleja de Dios para ir hacia las criaturas dándoles un poder que no tienen, o sea, atribuyéndoles un poder que solamente Dios tiene. Y ahí es donde está un pecado sobre el primer mandamiento: adorarás al Señor y a Él solo servirás. Así es, por eso de esa manera, al decir que el primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos, en el único Señor que se ha revelado a su pueblo, y proscribe pues la superstición y la irreligión. Lo que decía el padre Humberto, la superstición representa en cierta manera una perversión por el exceso de la religión. La irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. Eso también lo vamos a tratar para poder comprender qué es la religión, qué es la irreligión, de qué manera se va y se desvía y se desvirtúa en realidad la adoración a Dios. Pues hablando de religión, de religare, de unión, la unión de Dios con el hombre, del hombre con Dios, tiene que ver con ese primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. El culto de la cría, de donde viene lo contrario, idolatría, adorar ídolos. La adoración solo se le da a Dios. La dulía es la veneración a los santos, a los ángeles. La hiperdulía a la Santísima Virgen, la máxima veneración. La protodulía a San José, después de la Santísima Virgen. Y de ahí en adelante a todos los santos y ángeles, la dulía. Pero la lacría solo se le da a Dios, y cuando es a los ídolos, a los falsos dioses, a los que se les dé ese culto, es la idolatría, y ese es el pecado más grave, porque va contra el núcleo de la ley, que es el amor a Dios. Hay una pregunta que puede surgir porque hemos estado hablando de una palabra clave que se llama revelar. Y revelar significa dar a conocer el misterio de Dios en Jesucristo. Por eso vamos a escuchar continuamente esta palabra de revelación. Y entre algunas de ellas, la revelación de la vocación y de la verdad del hombre está ligada pues a la revelación de Dios. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas, en conformidad pues con su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre tiene esa capacidad que Dios ha depositado en su corazón, que es la fe, la esperanza, la caridad. Y por eso, al decir aquel, dice un santo padre San Justino, no habrá jamás otro Dios, y no ha habido otro desde los siglos, sino el que ha hecho y ordenado el universo. Nosotros no pensamos que nuestro Dios es distinto del vuestro, en el mismo que sacó a vuestros padres de Egipto con su mano poderosa y su brazo extendido. Nosotros no ponemos nuestra esperanza en otro que no existe, sino en el mismo que vosotros, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es como una referencia que hace San Justino para reafirmar la presencia, la acción de Dios en el hombre. Cómo Dios también entra en la historia del hombre para que el hombre le conozca, le ame, le adore y lo tenga como su único Dios. Y sin embargo, también lo que quiere decir aquí San Justino es de que esa ley de Dios que de sus labios sale y que nos es revelado, donde Él mismo se da a conocer, es inmutable. O sea que no hay cambio en Él, no hay mudanza. Hablar, vamos diciendo, de cambios en Dios, hablaría de imperfección. Nosotros escribimos con una punta de grafito por un lado, con un borrador por el otro, borramos, sabemos que somos falibles, que hay que modificar. Dios no, Dios es inmutable y eterno. Por eso la ley que valió
para Abraham, Isaac y los patriarcas, vale para nosotros mismos. Bien, por eso de esa manera el hombre va a ir aceptando poco a poco estas virtudes que te decía, la fe, la esperanza y la caridad. El padre Humberto nos puede compartir un poco sobre esta importante virtud de la fe. Bueno, la fe, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. Ya por eso explicaba el padre Elías lo que es revelar. Nos descubre, nos manifiesta su amor. San Pablo habla de la obediencia de la fe en Romanos capítulo 1, versículo 5. La obediencia de la fe como de la primera obligación. O sea, estamos obligados a obedecer a Dios, pero en una actitud de fe. Hace ver en el desconocimiento de Dios el principio y explicación de todas las desviaciones morales. Nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. O sea, creer no significa solamente aceptar unas verdades, pues sí, el demonio en ese sentido cree y también cree. Y tiembla, dice la Escritura, Sí. sino confiar en el Señor, depositar toda la vida y adherirse a Jesús como mi único Salvador y Señor, es aceptarlo a Él, adherirse, confiar. Y dice la Escritura que no hay palabra ni testimonio sino en el poder del Espíritu. Si nosotros somos capaces de transformar eso que por la fe conocemos en acciones de vida ordinaria, es por el poder del Espíritu Santo. Y por eso nuestro deber hacia con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. Y el Catecismo nos va hablando algunas situaciones muy interesantes a propósito de la fe. Si el primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella, hay también diversas maneras de pecar contra la fe. Y una de las maneras de pecar contra la fe es la duda voluntaria. Y eso es respecto a la fe que se descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado, ha mostrado, y la Iglesia propone creer. Esa es una de las dudas. Otra de las dudas podría ser la duda involuntaria, que designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe, o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de esta. Si la duda se fomenta deliberadamente, la duda puede conducir a la ceguera del espíritu. Por eso Cristo hace referencia a aquel texto que dice, un ciego no puede guiar a otro ciego, necesariamente tiene que haber uno que conozca y que profundice estos misterios del reino. Y hay lo que se llama la ignorancia culpable, cuando la persona no quiere salir de la duda, no quiere investigar, no quiere pues estudiar los datos de la fe, y entonces se resiste. Ahí tenemos una actitud que lo lleva a lo que está diciendo aquí, a una ceguera del espíritu. Ignorar cosas, pues, es propio del humano, pero cuando por obstinación, por obcecación, rechaza uno la verdad, dice la palabra de Dios, porque la luz vino al mundo y el mundo no la recibió, por eso sigue en su pecado. Como decía un español, aunque me convenzan, yo no me convenzo. Sí, así es. Entonces, pues fíjate. Hoy en día yo creo que no podemos tener una excusa de no prepararnos porque tenemos todos los medios de comunicación, internet, televisión, radio, prensa, para poder formar el criterio y la vida de la fe. Es de esa manera en la que el hombre tiene que abrirse y darse un tiempo para también reafirmar, conocer, profundizar y meditar la fe de Jesucristo, que es la fe pues que la Iglesia va profesando a lo largo de 2000 años. Y decía el padre hace rato también que otra de la manera en la que se va contra la fe es la incredulidad, que es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. O sea, asentimiento quiere decir que yo le acepte. Por eso hay otra palabra muy interesante que muy pocas veces he escuchado en algunos muchachos, sobre todo esa palabra de herejía. La palabra herejía quiere decir la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma, que viene como consecuencia la apostasía, que es el rechazo total de la fe cristiana. O el otro término que después viene también, que es el cisma, el rechazo de la sujeción al Papa o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. Nos dice aquel texto del derecho canónico en el canon 751. Resumiendo, pues es herejía, apostasía y cisma. Son distintos modos de incredulidad.
que pues son muy negativos todos ellos, y debemos pedir a Dios que no vayamos a caer en esas actitudes que pues pueden llegar hasta perderse la fe. Luego hay otra virtud, que es la esperanza. Son virtudes en relación con Dios, por eso le llaman teologales. Teos quiere decir Dios, logos, tratado. Entonces, referidas a Dios son la fe, la esperanza y la caridad. ¿Puedes decirnos algo de esto, Padre Elías, Pues de la esperanza? sobre la esperanza, cuando Dios se da a conocer y se revela y llama al hombre, éste no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé esa capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. Considero pues que la esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. Esta virtud es una cosa muy interesante. Cuando el hombre se dispone a recibir el amor de Dios y que se da el amor de Dios en el corazón del hombre, aumenta mucho en la persona el caminar hacia donde Dios quiere. De esa manera va fomentándose esta virtud de la esperanza. Yo en algunas ocasiones, cuando estoy dando alguna plática, les digo a las personas, levanten la mano delante de Dios los que se sientan pecadores. Y todos la levantamos. Y luego les digo, al cielo, ¿quiénes van? ¿Los que viven en la noche de pecado o los que llegan blanqueados del pecado? No, pues los que llegan en gracia. Pues levanten la mano el que esté seguro que se va a condenar. Y nadie la levanta. Qué hermosa es la esperanza cuando llega a decir San Agustín, si llega un ángel y te dice, tú te vas a condenar, dile, no te creo. Porque Dios me dio en mi corazón una virtud que se llama la esperanza, que me hace saber que haciendo yo el esfuerzo necesario habré de salvarme. Sí. Esperar de Dios la salvación personal, esperar de Dios las bendiciones, porque Él en su bondad siempre manda la lluvia sobre todos, justos y pecadores, buenos y malos. Esperar, como decía San Pedro, cielos nuevos y tierra nueva. Así es, por eso hay dos pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción. Y por la desesperación el hombre deja de esperar a Dios de su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Por eso se opone a la bondad de Dios, a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas. Y cuando el hombre está dispuesto a recibir gratuitamente, como dice el texto, que es un don y gracia, la salvación, de esa manera el hombre vive en comunión hacia Dios, viviendo esta gran virtud de la esperanza. Como Abraham, que esperó contra toda esperanza. Así es. Miren, llega a decir el mismo San Agustín, dice, todos los demás pecados nos ponen al borde del abismo. Dice, y la desesperación, sin llegar a ser el mayor pecado de todos, porque el mayor pecado de todos es el odio a Dios, sin embargo la desesperación en cuanto a sus consecuencias es peor todavía, porque la desesperación te avienta al abismo, es decir, ya no tengo yo salvación. Así es, eso es lo que dice el otro pecado contra lo de la presunción, ¿verdad? Que hay dos clases. Si quieres que el Padre nos explique un poco sobre esos Bien. dos tipos. O bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin ayuda de Dios, o bien presume de la omnipotencia y misericordia de Dios, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito, como aquel que dice, vos voy a confesarme ya cuando me esté muriendo. Así es. Entonces ahí presume, al cabo dice, Dios es misericordioso y sigue en su vida de pecado. Y no cambia, no viene ese sentido de conversión. Por eso muchas veces abusamos de la bondad de Dios, pero eso ya es una presunción en el grado de basta con que en el último momento. Pero yo me pregunto, ¿en el último momento tendrá la oportunidad de hacerlo? Ahí queda Así como es una la incógnita cuestión. abierta, en donde muchas veces, desgraciadamente o tristemente, no se da la ocasión. Llega a decir la Escritura que lo normal es que hacia donde está inclinado el árbol, cuando le mete el hacha el leñador, para allá caiga. Así Desde es. luego que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. A lo mejor algún alma de clausura que está orando por el alma más pecadora, cambie esa suerte. Pero no hay que estar tentando la gracia. Así es, por eso esta virtud también es muy importante, pero la tercera virtud, y dice San Pablo que de la fe, la esperanza y la caridad
la caridad es la reina. De eso el Padre nos puede hablar un poco sobre esta tan importante virtud que el hombre tiene en Dios cuando Dios la otorga en su corazón. Bueno, que no solamente pueda hablar de la caridad, sino vivirla. Vivir la caridad. La fe en el amor a Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina, o sea, al amor divino, mediante un amor sincero. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Él y a causa de Él. Se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios, por ejemplo, la indiferencia. Y esto le duele mucho al Señor, decía a Sor Margarita María Alacoque. Este es el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no recibe más que indiferencia. Y le dolía, y le sigue doliendo. La indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina, desprecia su acción preveniente y niega su fuerza. O sea que esta actitud de indiferencia no aprecia la caridad divina o el amor divino. Y luego desprecia, o sea, no aprecia la acción que nos previene y además niega la fuerza de esa acción. Pues son muchos conceptos que habría que explicarlos, ¿verdad, Padre Elías? Sí, pues en primer lugar está ante todo ese signo tan palpable, lo que tú decías, cómo Jesucristo le muestra a Santa Margarita un signo tan importante como es el propio amor de Dios, de Jesucristo. Y Santa Margarita ve cómo arde aquel corazón. Y decía, si yo depositara un poco de ese fuego en el corazón de los hombres que tienen disponibilidad, crecería aún más la confianza en mí. Y Dios, Jesucristo, en ese don tan grande, en esa entrega a los hombres, por eso regala sus dones y sus carismas a quien tiene un corazón plenamente dispuesto. Y de esa manera Dios obra, vive plenamente en el corazón. Hay santos que pierden la noción ya de este mundo. Viven en el mundo, trabajan, caminan, crecen, pero viven alentados por ese rayo de amor. Miren, el amor, que no es otra cosa la caridad, sino el amor desprendido, es lo que nos hace semejantes a Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. No solo somos criaturas racionales, sino que tenemos una capacidad de amar. Y el amor en el cielo y la tierra tiene el mismo nombre y los mismos efectos y afectos. Dios ama como nosotros amamos, y dentro de las leyes del amor está la correspondencia. Amor con amor se paga. El amante necesita ser amado. Otra de las leyes del amor es la exclusividad. No harás imagen ni figura alguna de lo que está en el cielo, la tierra y bajo la tierra, porque yo soy un Dios celoso. Pues entonces hay que tener esa gratitud hacia el Señor, que se llegó a quejar con los leprosos. Pues que no eran 10, ¿cómo nada más viene uno? Ahí está pues esa forma de manifestar la reciprocidad de nuestro amor al Señor. Y aquel texto que dice, ¿cuánto desearía que este fuego ardiera? Por eso dice otro texto, esos están locos. Cuando uno de verdad se deja invadir por este amor de Jesucristo, nosotros o muchas personas se vuelven hacia otra vida, hacia otra situación, y la vida cotidiana la van viviendo de tal manera, tan intensamente, que quieren impregnar en todo lo que hacen el amor que han recibido de Jesucristo. Por eso decía que la indiferencia descuida o rechaza la consideración de la caridad divina y desprecia su acción preveniente y niega su fuerza. El hombre, cuando se niega a ser amado por Dios, esa acción de Dios se ve como frenada en la historia de la salvación del hombre. Y aquí cabe decir que si el hombre viviera intensamente o se sintiera intensamente amado por Dios, aún el pecado poco a poco lo iríamos erradicando de la sociedad, de nuestra propia vida. Y se hace pleno aquellas palabras que dice Jesús, cuánto desearía que ardiera este fuego en este momento. Y hay otra actitud que pues es una carencia o defecto del amor. Cuando el amor no es generoso, está titubeando entre sí y no. Es una vacilación o negligencia en responder al amor de Dios. A eso se le llama tibieza. Tibieza. Y muchos santos han dado algunas pautas para poder salir de la tibieza. Dice el texto de Apocalipsis, o caliente o frío, porque tibio te voy a vomitar. La tibieza, ese pecado que más que un pecado es un estado en el que caen las almas cuando ni se comprometen con el Señor, pero que ya han recibido tantas gracias que habiéndose apartado de la noche del pecado, que es la frialdad,
llegaron a subir a alturas que los ponían cerca del camino hacia la santidad y que ahora voluntariamente se alejan. Esa es la tibieza, el que ha subido y ahora desciende por indolencia hacia la frialdad nuevamente. Es el perro que vuelve al vómito, dice la Escritura. Como el joven rico que el Señor le dice, vende todo lo que tienes y tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme, se aleja porque es tibio, no quiere comprometerse. Y tantos hermanos nuestros que de repente dicen, qué difícil. No, pues es difícil, no se puede. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Y desgraciadamente esto es a causa de muchos compromisos humanos. Nos hace falta ver, como decía, yo siempre he considerado algo cuando va uno en la carretera. Hay que tener los ojos puestos, sí, en el fin último que es el cielo. Pero mientras caminamos tenemos que tomar de la mano bien el automóvil y seguir con más intensidad, con más fuerza, porque algún día vamos a llegar a aquella meta en el que se va combinando esta vida espiritual, esta vida humana. Hay algunas consecuencias o situaciones de tibieza que yo también quisiera como recalcar. Hay aspectos en la vida espiritual, sobre todo en el aspecto de la tibieza, que por temperamento hay gente que vive continuamente algunas depresiones o inician algunas depresiones y parece ser que la vida espiritual no camina, no crece. Tenemos que ir subsanando y sanando esa vida interior humana para poder emprender de un equilibrio humano y la vida espiritual crezca, porque a veces queremos ver efectos prontos en nuestra vida espiritual y este es un proceso, es un camino para que no nos desesperemos en ese proyecto que va hacia Dios. Hace un rato decía el padre Elías que siempre pretextamos no tener tiempo y lo que nos hace falta considerar es que lo que parece que nos aleja de Dios nos puede arrimar a Él. O sea, haciendo los actos ordinarios de la vida, en el nombre de Dios, por amor a Dios, y con un plus, con un extra, con un esfuerzo especial por hacerlo bien, nos estamos santificando y uniendo a Dios. Por eso Santa Teresita del Niño Jesús recomendaba que las cosas ordinarias se hicieran extraordinarias. De ahí cabe pues que muchos santos han retomado que la pequeña acción que yo hago en el día pueda tener un valor tan grande en ofrecimiento a Dios, en mi ofrecimiento de las obras. Bueno, el padre podía también hablarnos sobre otra situación que va en contra de la caridad, que es la asedia, que es aquella pereza espiritual. Sí, esa pereza espiritual llega incluso a rechazar el gozo que viene de Dios. Yo no quiero juzgar a mis hermanos, pero da la impresión que algunos que ya pasaron por un proceso espiritual llegaron incluso a saber qué bueno es el Señor y sin embargo, como que tienen compromisos humanos, pues mejor voy allá. Aunque ya sabe que con Dios voy a tener un gozo, pues lo hago a un lado. Sí. Esa es pereza espiritual, ¿eh? Y muy triste esto. Y estas personas pueden llegar a incluso sentir horror por el bien divino. Esta es una cosa muy tremenda. Cuando no hay constancia en la misma oración. Así es. Otra situación que es el odio a Dios y tiene su origen pues en el orgullo. Se opone pues al amor de Dios y cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Y es que desgraciadamente cuando nos va muy mal en la vida pensamos que Dios nos tiene así. No nos tiene así Dios. Hay que ver que el enemigo busca la manera de decir ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde? En este preciso momento hazlo presente. Y la gente piensa que esas situaciones vienen de Dios. No. Lo que sucede, yo también lo he visto, cuando Dios tiene un plan para alguna persona, lo asedia el demonio tanto que lo hace aún renegar de Dios y exigirle a Dios. Pero si lo viéramos desde otro punto de vista, que es un momento para acercarnos más a Dios en plenitud a Jesucristo y en profundización de nuestra fe, será un acto muy positivo. Yo en experiencia les digo que algunas veces nos suceden cosas muy contrarias, así como de una manera agarra una rachita y a veces me da risa porque digo, es que no es cosa de Dios, es cosa de otro fulano que me quiere hacer caer, que me quiere entibiar, que me quiere aún acabar en aquella confianza que yo le tengo al Señor. Y cuando retomo y le digo al Señor, quiero hacer un acto de fe en ti para vivir con alegría este momento, las cosas cambian. Es cuestión de estar alerta, como dice aquel texto, porque el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe. Y aquí hay que recordar que finalmente él no es más que un probador. Sucede lo que a los boxeadores con los sparring, con aquellos que les ayudan en sus entrenamientos, nada más les sirven para que se fortifiquen, crezcan en ese músculo espiritual. Para eso termina
funcionando el demonio. Por eso no sé si el padre está de acuerdo conmigo, pero las crisis que vive uno de fe son un signo para poder crecer más en la fe. Y toma uno muchas decisiones, pero no en el momento de crisis, sino en el momento de la serenidad, de la oración, de la confianza en Dios. Así es, esperamos que todo esto vaya clarificando a muchos hermanos nuestros cómo vivir la fe y los peligros de caer en esas actitudes que ya mencionamos: ingratitud, tibieza, pereza espiritual, incluso odio. A veces hay ese odio, pero más que nada como una explosión de que ¿por qué no me dio esto el Señor? Ya después recapaciten a esas personas, pero que no lleguen a ese odio que Así es terrible. Sí. El domingo pasado decía algo el texto del Evangelio, que a veces no sabemos pedir las cosas, pero hay algunas cosas que no nos convienen para nuestro bien, por eso Dios no las permite. Pues miren, aquí tenemos muchas preguntas del público que nos escucha. Hay un anónimo, dice: ¿qué puedo hacer ya que la casa que habitamos la compramos hace poco y en ella ocurrieron un asesinato? Inclusive sacaron los restos de un pequeño, fuimos con un padre y ya bendijo la casa, pero siguen ocurriendo cosas raras. Dice que ¿qué se puede hacer? Y le gustaría luego platicar con alguno de ustedes dos. A ver, Padre Elías, ¿qué nos dices? Aquí que la familia se prepare en oración, la comunión, rezar el rosario y después, en su momento, podemos programarnos para atender este caso, porque esos casos sí son muy especiales, tiene que ver la presencia. Hay algunos casos, ya lo hemos dicho el Padre Humberto y su servidor, que tengan mucha confianza. Yo ya lo he experimentado, que a distancia el Señor deja libre las casas cuando nos piden esa oración. Así es, con esa condición que dice el Padre Elías, prepararse espiritualmente, confesarse, hacer oración la familia, ya con esto están pues debilitando todas las fuerzas del mal, y luego ya desde lejos el sacerdote con alguno de la familia puede orar para que sea liberada de esas perturbaciones. Sí. Cristina García, de la zona del vestir, comenta que ella vende artículos católicos, pero que con frecuencia le preguntan por la novena de la Santísima Muerte. Dale pues, no debe ser tan santa la muerte. Y que por otro lado hay quien le dice que no es santa la tal muerte. Pregunta en todo caso, pues si es bueno o malo esto, y en todo caso, ¿para qué la utilizan? La Santa Muerte, ya hemos dicho que es el demonio, no existe ninguna Santa Muerte. Eso es contrario a nuestra fe, porque se le está dando culto disfrazado al demonio, de esa manera. Y la finalidad, pues no sabemos, porque mucha gente la utiliza para el amor, para el dinero. Vaya, ¿dónde queda la confianza en Dios, verdad? Dice aquí un anónimo que la mamá de su esposo practica la hechicería, le tiene a su esposo ahí mismo en su casa un altar con su foto, un vaso de agua, un plato con plantas, y que en lugar de ir bien ahora le va muy mal a su esposo. Y dice, y no solo a él, sino ahora a los hijos y a todos nosotros. Pues dice que también les agacha la cabeza y les dice cosas que no entiende para ver si así mejoran su situación. ¿Qué debe hacer? A ver qué dices. Mira, hay una situación aquí como que están atadas las cuestiones espirituales. Los trabajos de superstición manejan siempre la fotografía debajo del vaso de agua y es como retener a la persona. En una ocasión, de una manera muy breve, me tocó orar por una persona que estaba así, mal, hasta que le pedimos al Espíritu Santo que nos diera la luz hacia dónde teníamos que caminar. Y la persona quedó libre cuando conjuramos a distancia ese vaso de agua y retiramos aquello. Claro, después se tiene que hacer un acto de fe, renovar nuestra fe con el credo y pedirle al Señor perdón por la situación que se vivió en ese sentido de superstición. La fe en Jesús Salvador es la base en todo esto, ¿eh? Así Dice, es. no al esoterismo. Carmen Gutiérrez Jiménez, de la Colonia Constitución, dice que tiene una hija que con frecuencia está con depresión. Pregunta qué hacer con ella y pide oración por su hija Carmen y toda la familia. Pues puede tratarse con oración y con alguna terapia también. Así es. Yo también quiero reafirmar lo que decía el padre, necesita una terapia con un buen psicólogo para salir de esa situación. También Mercedes Carrasco, de la unidad habitacional Cuauhtémoc, que enfrente de Catedral se pone un extranjero vestido de negro, supuestamente a hacer oración de sanación. Solo llamo para que les adviertan a las personas que no se dejen engañar. Ya el otro día yo pasé por ahí y se viste de sacerdote. Hay que tener mucho cuidado porque son gente que quiere tomar un papel que no es lo correcto. Laura
de tabachines, desde febrero a la fecha, les han ocurrido muchas desgracias porque perdió su empleo, tenía una zapatería, la cerraron y está por cerrar una papelería y pide oración y un consejo. ¿Qué hacer con todo esto? Pienso que ante todo orar y que ojalá participaras en una misa de sanación y liberación para pedirle al Señor, si alguien hizo alguna situación y te prepares también de vida espiritual, cortarla en la misa. Eso es lo que vamos a pedirle al Señor. Isabel Figueroa, ¿cómo puedo hacer una oración para liberarme de las maldiciones de mis antepasados? ¿La puedo hacer yo o un sacerdote me la tiene que hacer? Y si hay alguna oración escrita sobre esto. Hay una oración que tiene uno de los libros de oración que trata el padre Gabriel Amort, y es la autoliberación, que el hombre lo puede hacer, tú mismo lo puedes hacer. También la maldición, se puede hacer el árbol genealógico y pedirle al Señor la subsanación de tu generación. Irene de Loma Bonita tiene un niño de 9 años de edad y por las noches se despierta asustado porque ve a su abuelita que ya falleció hace un año. Pregunta qué hacer con esto. Se puede hacer oración por el niño imponiéndole las manos con alguno de los sacerdotes y siempre como mamá conságralo a la Virgen María y darle la bendición. La señora Sofía Aguilar de Miravalle, que tiene una niña de 13 años que en varias ocasiones ve sombras o personas que desaparecen. Pregunta qué hacer también. Como ya tiene edad, es necesario que haga una buena confesión y se acerque a la comunión y rezar su rosario. María de Jesús Partida de Arrayanes dice que su hijo se casó con una muchacha que tiene 2 niños y el padre de esos niños los visita cada semana. Pregunta si es correcto o no que esto suceda. No le podemos negar que visite a sus hijos aunque no viva con ella. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué puedo decirle a mi hija? Ya que la visitan gentes de otra denominación cristiana y ella dice que es lo mismo la católica que las demás religiones. Le recomiendo un libro que se llama Diálogo con los protestantes del padre Matuli Valente. Allí explica con mucha sencillez y muy profundo la diferencia que hay con estas religiones y la nuestra para que no se dejen engañar. Así es. Aquí Rosa María Ramírez dice que sí es malo practicar la rutina del ejercicio de la yoga, pero sin llegar a la meditación, ya que ella tiene conciencia de que la meditación es lo que lo pone en contacto con otras entidades. Con puro ejercicio. Del yoga había escuchado algo así como que si se trata nada más de una especie de gimnasia que pueda ayudar a la concentración, a la relajación y a la salud, pues no hay problema, pero cuando ya va unida a prácticas de esoterismo, pues ahí es donde está mal. Y a las filosofías orientales que hablan de reencarnaciones y de poner a Cristo como solo un maestro, pues ya no. Pues llegamos al final del programa, su mensaje final, padres, despidiéndose. Bueno, el justo vive de la fe, dice la palabra de Dios. Y hay que vivir de la fe, y una fe comprometida y confiada en el Señor, y con el Señor no lo tenemos todo. Así es, yo también quisiera invitarlos en aquel texto de San Juan que nos dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Y por lo demás yo agradezco a Dios el don de la vida, a ustedes por habernos escuchado, y recuerden, un nuevo mandamiento les dejo: amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismos. El amor es la ley en donde está resumido todos los profetas y toda la ley que nos lleva y nos une a Dios. Ámense, amen a Dios y no teman. Yo ya vine y vencí. Únanse al fuerte.